es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Saludos a todos los espectadores de Estado de Alarma. Estamos una semana más con Germán Terç, aquí en la sección que protagoniza el periodista y eurodiputado de Vox, Contra el eje del mal. Germán, saludos una semana más. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Aquí estamos, sí. Muy buenas noches. Vamos a repasar un poco algunos temas de la actualidad que nos deja esta semana. Si te parece, empezando por el más reciente, las manifestaciones que hoy mismo hemos vivido en Madrid y en prácticamente todas las capitales de provincia de España. Manifestaciones en coche de gente muy cansada, muy enfadada contra la ley CELA, un ataque a la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos, un ataque a la educación especial, un ataque al castellano como lengua vehicular, un ataque, en definitiva, pues lo que hablamos, a la libertad, que es lo que es esta ley. Germán, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Es una ley brutal, es una ley letal para la libertad, por supuesto. Están intentando cimentar un régimen distinto al que teníamos, y la ley de educación es una de las que van a utilizar. Por un lado, quiere decir, secuestran a los niños ya no son de los padres, por supuesto, ya habían avisado, y así es. O sea, van a secuestrar a los niños, castigan a todos los que no quieran llevar a los hijos a la pública, los van a castigar más, y castigan, por supuesto, a todos aquellos que no hayan abortado a niños con deficiencias, y en ese sentido, pues no hay otra explicación para la crueldad infinita que es el pretender integrar en colegios normales a los chicos de estos colegios especiales, que en gran parte tienen unas
problemas que son absolutamente intratables dentro de una clase normal, de un curso normal de chicos con salud, etcétera, etcétera, en condiciones normales. Esto es una barbaridad. Entonces se está castigando a la población porque la población no obedece y no se adecua a lo que son los criterios que se quieren imponer desde ese Estado, el Estado omnipresente. El Estado es el dueño de los niños, pero los niños los siguen produciendo los padres, o sea que a los padres hay que imponerles una serie de criterios y entre otros está, oye, vais a sufrir mucho más aún de lo que sufrís con vuestros hijos que tienen problemas porque podíais haberos desembarazado de ellos y no lo habéis hecho. No lo habéis hecho, esa crueldad brutal de aquellos a los cuales la vida humana no les importa nada. Habrá más. Pero dicho esto, la ley es una barbaridad, la ley liquida el español como lengua vehicular, aunque en la práctica eso ya se había producido con la pasividad de Partido Popular, igual que del Partido Socialista. Es más, el Partido Popular está aplicando esto de una forma también brutal. En Galicia han liquidado el español como lengua vehicular dentro de la administración y lo ha hecho una mayoría del Partido Popular. O sea que no nos venga el Partido Popular a lloriquear respecto a las decisiones en este sentido en contra de la lengua española, que son por supuesto traición, que son por supuesto una agresión a España y a la nación, pero ellos la están perpetrando en Galicia de una forma absolutamente increíble. Y dicho esto, las protestas de hoy, bienvenidas sean. Todas las protestas están hechas con la mejor intención, han sido masivas para cualquier gobierno normal, un gobierno con cierta probidad que intente acercarse a su población, a la que le importe lo que piense también el resto de la población, no solo los que le votan, sino también el resto de la población, porque gobierna para toda la nación y por eso quiere tener de alguna forma una conexión con todos ellos. No es el caso de este gobierno. A este gobierno no le importa absolutamente nada lo que piensen los padres de ellos, si no les van a votar, porque ellos tienen su mayoría y su mayoría es distinta. Si los padres de estos hijos, y habrá muchos de ellos que hayan votado socialistas, los habrá que hayan votado Podemos, ¿por qué no? Y que hayan votado otras cosas, pero desde luego los padres tienen que saber que estamos donde estamos y que estas protestas con las banderas en los coches moviéndose por las ciudades sirven para que sepamos que hay gente insatisfecha, de acuerdo, pero no sirven para nada más porque al gobierno no le importa nada que haya gente insatisfecha, porque ellos ejercen su poder y su poder, entre otras cosas, está para enseñar. Precisamente ellos alardean de que no les importa ni les afecta la calle, no les afecta la opinión ni les afectan las protestas. Ellos tienen su hoja de ruta y su calendario y de eso se van a regir hasta que la población no ponga realmente en aprietos a este gobierno, y eso no lo va a hacer con una manifestación con coches. Hasta que no ponga realmente en aprietos, este gobierno va a despreciar a la población tal como lo ha venido haciendo los últimos 2 años. Sí. Bueno, al final es el derecho al pataleo. Efectivamente hay que aumentar la presión, que la note el gobierno, porque así efectivamente no la nota, pero hay que hacerlo como mínimo. Hay que empezar por algo y bienvenido sea. Germán. Sí, bienvenidas sean todas las protestas, porque hay que reaccionar y la nación tiene que reaccionar porque la están destruyendo, la quieren esclavizar y la están destruyendo. Pero hay que hacer muchas más cosas para que realmente sirva de algo. Sí, porque vemos además que este gobierno efectivamente no le importa nada, no le importa ni su propia palabra, ni lo que ha hecho hace 3 días, ni cuál es su política, porque te la cambia de la noche a la mañana. Vemos un ejemplo más, Germán, en la inmigración, ¿no? Vemos a un Pedro Sánchez absolutamente perdido. Nos hizo aquella pantomima del Aquarius en la que se quería hacer la foto, lo recibió con orquestas en el puerto de Valencia. Y ahora nos encontramos con una situación verdaderamente dantesca en Canarias, con un efecto llamada que, entre otras cosas, pues provocó aquel Aquarius y una política del gobierno muy benevolente con la inmigración, mirando siempre para otro lado, etcétera, etcétera. Y vemos lo que está sucediendo en Canarias, con un récord de llegada de inmigrantes y el gobierno absolutamente perdido, que no sabe qué hacer.
ni dentro de casa ni fuera, porque su política exterior también es completamente errática, con Marruecos, con los países subsaharianos. Está absolutamente perdido y tenemos una crisis encima, bueno, de caballo, con gente entrando, que tú siempre lo repites, además, gente muy joven en edad militar, no sabemos quiénes son, vienen sin ningún tipo de control sanitario en medio de una pandemia, en fin, son una serie de elementos verdaderamente preocupantes. Bueno, llegan muchos, vienen en barcos nodriza porque no llegan en esos cayucos. Desde luego, desde donde pretenden que vienen, está organizado. Hay unas grandes mafias que están ganando mucho dinero con esto. También están apoyados porque las mafias se han movido, las del Mediterráneo. Está claro que en gran parte se nutren y se coordinan con las ONGs. Tenemos todo lo que es una industria montada en torno a la inmigración ilegal, en torno al espectáculo de las muertes, que tiene que haber también para que se financien a estas ONGs y que estas ONGs puedan seguir ampliando su espacio y ampliando su capacidad para ayudar a los traficantes desde allí a traer cuanta más gente para ellos mejor. Ahora lo que estamos es en un cuadro que es un cuadro alarmante, precisamente pues eso, por el perfil de la gente. Están viniendo ese perfil a todas las costas europeas, lo cual debería dar que pensar a muchos. Pero vamos, en especial en este momento a España, tenemos lo que tenemos, está ahí Argelia en el otro lado, en el Mediterráneo, que cualquier día empiezan, que ya hay indicios, pero que puede alcanzar una intensidad absolutamente dantesca. Pero como este gobierno solo ha dado una serie de señales que son las mejores para los traficantes, para darlas como los hoteles a los que los llevan, etcétera, etcétera, que no se devuelve a nadie porque no han devuelto de toda esta gente, no devuelven al final a nadie, los sueltan por ahí y después sucede, muchos se van hacia el norte de Europa, pero los otros países también están devolviendo aparte, es decir, han generado todos ellos una dinámica con su multiculturalidad, con el pacto migratorio, que es un disparate. En fin, están desmantelando la capacidad de defensa de las naciones de defender sus propias fronteras y de defender las fronteras europeas, con lo cual Schengen también es una cosa que va a volar, porque es que no se puede sujetar y pensar que van a repartir cuántos millones africanos, en este momento son 1.300 millones, se espera que dentro de 30 años haya 2.500, se haya duplicado la cifra de africanos. Es decir, habrá 2.600 millones de africanos. ¿Dónde los metemos? ¿En qué isla canaria metemos a la mitad? ¿En qué península? ¿En qué Europa metemos a toda esta gente que pretenden traer sin fin? Es decir, lo que tiene que haber es una rápida política, lo que ha pedido Vox, una rápida política de deportaciones, un blindaje de las fronteras, y aquí no pasa nadie. Y el que haya pasado ilegalmente tiene que perder toda esperanza de poder regularizar su situación. El que viene ilegalmente a Europa o a España específicamente tiene que saber que jamás conseguirá legalizar su situación en España. Esa es la única forma. Y decirle que si quiere venir a España tiene que coger un cauce legal, unos cauces legales que habrá que establecer en los sitios. Se van a necesitar una serie de inmigrantes de momento, por mucho que querramos o que busquemos después una política de natalidad como la que están haciendo algunos países, véase Hungría, que han cambiado la curva descendente y que ya están generando realmente una natalidad propia mayor, pero claro, eso tarda muchos años en producirse, que harán falta inmigrantes pero habrá que elegir a los inmigrantes y elegirlos en sus sitios de origen, como se hacía con los españoles que iban a Suiza y que iban a otras partes, y a Alemania, y a Francia, y a Bélgica, etcétera, etcétera. Que elijamos nosotros a la gente que viene y que la elijamos y venga legalmente y venga con sus certificados médicos y que venga con sus sellos y que venga con sus cosas. Y el que intente venir ilegalmente a España, que sepa que jamás en la vida
podrá vivir en España de forma legal, que tendrá que estar buscándose la vida y que no va a haber formas de esta, de que a los 2 años de repente se le soluciona todo y a través de una ONG y un abogado le arreglan los asuntos. No, que tenemos que establecer unos cauces de racionalidad, porque lo que hay en este momento es una invasión y que pone en serio peligro la seguridad y la integridad de los españoles por muchísimas razones, y no solo las de tener a una serie de gente de esa edad en soledad, pagando por España sin oficio ni beneficio, que también, pero no solo por eso. Potencialmente esos jóvenes que vienen son un peligro terrorífico para lo que es la seguridad estratégica también de España. Claro. Sí, efectivamente es que es de sentido común, Germán, todo lo que estás diciendo, pero parece que no impera el sentido común. En fin, parece que tampoco ha imperado el sentido común esta semana en el Congreso, en una votación en la comisión que está elaborando esa mal llamada Ley de Memoria Democrática, la Ley de Memoria Histórica 2.0, como queramos llamarla, esa aberración que prepara el Gobierno. Pues bueno, esta semana PSOE, Podemos y el resto de morralla que vota habitualmente con ellos, pues se ha opuesto a una proposición para introducir en esa ley también la condena de los crímenes del comunismo, equiparándolos a los crímenes del nazismo, algo que parece de sentido común y de pura lógica, ¿no? El comunismo, que ha dejado más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia. Pues bueno, hemos visto al Partido Socialista votando en contra de eso. A Podemos, por supuesto, y a otros cuantos más. Yo creo que esa ley es irreformable, esa ley debe ser abolida como tenía que haber sido abolida en su día la de Zapatero de forma inmediata por Rajoy, y Rajoy no lo hizo y el PP no lo hizo en 7 años, y esa es una responsabilidad histórica infinita que tiene el Partido Popular. No haber liquidado esa ley, que como digo no tiene arreglo porque es un instrumento de coacción y de revancha que lo único que intenta es un bozal. Es un bozal para la libertad de expresión, para la libertad de cátedra, para la libertad en general, y es un instrumento de falsificación de la historia y de imponer por obligación a la sociedad española mentiras como dogmas de Estado. Es decir, que es meternos directamente en la esclavitud porque nos obligan a decir cosas que sabemos que son mentira y nos obligan a defenderlas para no ser castigados. Esto es la esclavitud, ni más ni menos, que es una forma de coacción que te liquida la dignidad y liquida tu libertad. Dicho eso, por supuesto hay desde los años 90 el esfuerzo de que en toda Europa se imponga la lógica de que el nazismo y el comunismo son las dos ideologías asesinas que no son reformables porque llevan en sí mismo el crimen y llevan en sí mismo el desprecio al ser humano y llevan en sí mismo todos los crímenes que han cometido. En el nazismo no hay duda, cometieron el acto en sí, el crimen más atroz imaginable, que es la industrialización del genocidio, que lo hacen en los campos de exterminio y todo el mundo lo tiene claro. Es un sistema absolutamente irreformable, es un sistema asesino que hay que perseguir desde sus comienzos. El comunismo ha matado muchísimo más que el nazismo, muchísimo más, quiero decir, estamos hablando en este momento, la idea comunista lleva más de 100 millones de muertos, muchos más de 100 millones de muertos, y sin embargo sigue ahí, siendo aceptada en muchos sitios, entre otros en nuestro país, siendo aceptada en Europa Occidental, que no lo sufrió, porque ahí estaban los americanos para protegerles en la Segunda Guerra Mundial de que Stalin no llegara a Francia, ¿no? Los que no lo sufrieron siguen teniendo una relación porque Stalin ganó la guerra con los aliados y entonces no se aplicó a esa ideología evidentemente tan asesina como la derrotada. Al ser una victoriosa, no se le aplica. Václav Havel, el legendario presidente de Checoslovaquia, después ante la Revolución de Terciopelo y después de la República Checa, ya sacó la Declaración de Praga con Kohut, con una serie de intelectuales de Europa Oriental,
para demandando a Europa esta equiparación de comunismo y nazismo, ambos como las dos ideologías criminales que hay que perseguir y que tienen que estar prohibidas ambas, porque ambas envenenan y ambas predisponen al crimen porque desprecian al ser humano. Ese es el elemento fundamental. La Declaración de Praga la puede ver cualquiera, búsquenla en la red, está ahí firmada. El primero es Václav Havel, que fue el que la auspició y el que la inició, y es todo lo que pone dentro, es absolutamente sensato. Finalmente, este pasado año, con motivo del aniversario del acuerdo yo creo que fue en septiembre del pasado año, sí, claro, en el 39, con motivo del acuerdo de Ribbentrop-Molotov de Hitler y Stalin. Cuando Hitler y Stalin comienzan la Segunda Guerra Mundial es cuando se reparten Polonia, es decir, en los acuerdos de agosto, del 23 de agosto del 39, que se cumplieron el aniversario el año pasado, el redondo, se reparten Polonia. Alemania invade Polonia desde el oeste y Rusia, la Unión Soviética, invade Polonia desde el este. Claro, lo primero lo conoce todo el mundo, ¿eh? Lo segundo, que los soviéticos invadieron su parte de Polonia y se merendaron Polonia también, de eso no se habla y muchos de los españoles, seguramente millones de españoles, no saben que en el momento en que invade, 15 días exactamente después de invadir Alemania Polonia, invade la Unión Soviética Polonia por el otro lado y se reparten el país. Bueno, eso es casi el símbolo perfecto cuando se reúnen y festejan en la línea de contacto entre tropas soviéticas y tropas alemanas y tropas nazis, tropas comunistas y tropas nazis celebrando juntas en el centro de aquella Polonia de entonces, que no es la que sobrevivió a la guerra. En todo caso, eso es el símbolo realmente de la equiparación de esos dos regímenes. Y entonces hubo una resolución en la Cámara del Parlamento Europeo que se aprobó, mucho más floja de lo que a mí me hubiera gustado, porque lleva los típicos subterfugios que lograron meter los socialistas, por un lado, porque los socialistas siempre intentan blanquear a los comunistas, eso es una de sus tareas históricas, y los socialdemócratas en sí son eso, son blanqueadores de los soviéticos. Los auténticos anticomunistas entre los socialdemócratas se acabaron hace mucho tiempo, y ya los actuales socialistas no se acuerdan ni siquiera de quiénes son, los eran y con muchas razones y muy firmes. Ahí estaba Schumacher, que era, paradójicamente, Schumacher quiere decir zapatero. Kurt Schumacher era un gran líder socialdemócrata alemán del SPD, que le hubiera dado bastantes lecciones a Zapatero, que después se ha dedicado a las miserias de alianzas y negocios con los comunistas en Venezuela y en tantos otros sitios. La cosa es que sale esa declaración, pero ¿cómo va a aprobar el gobierno español algo así si lo que aprobaría es decir que en ese Congreso está cuajado de criminales, o del proyecto criminal representado por tantísima gente, y que tienes dentro a una serie de personajes como el que se defendió la negativa, que es Enrique Santiago, que es nada menos el representante de las FARC. Las FARC, que fue una guerrilla financiada en su día al principio por Cuba, en Colombia, y que se ha convertido en la mayor organización de narcotráfico del mundo, aliado con el cartel de los generales venezolanos y con Maduro, que hacen la producción, usan las pistas de aterrizaje y de las pistas aéreas de las bases aéreas militares de Venezuela, con la dirección desde Cuba, a través del Caribe, el control del Caribe, para llevar la cocaína a Estados Unidos y a Europa, y a España, por supuesto, y a España. Ahora una España que es una España muy amiga de las FARC,
un gobierno muy amigo de las FARC, el que tenemos en este momento, un amigo muy amigo de Venezuela, el que tenemos en España con tantísima costa como tenemos, con tantos aeropuertos y maletas que entran sin control, como las de Delphi, a un ministro a recoger a una señora buscada por criminal, una criminal buscada y vetada internacionalmente del espacio europeo, y va un ministro del gobierno español a violar ese veto europeo para que la señora Delphi Rodríguez, de triste reconocimiento, una comunista metida en cientos de casos de crímenes graves, con asesinatos, con todo tipo de barbaridades, que esa señora meta 40 maletas en España sin controlar, que han desaparecido sin rastro, no sabemos dónde están y tampoco sabemos cuántas veces han venido esas maletas y cuántas veces vienen esas maletas sin que haya incidentes, sin que tenga que ir el ministro porque se las llevan a Torrejón o porque las llevan a otra base. No lo sabemos, no sabemos si pasa. Pero bueno, podría estar pasando. En todo caso, las relaciones entre el gobierno actual nuestro y las FARC y Venezuela y Cuba son las relaciones entre amigos. Aquellos regímenes son regímenes asesinos. Luego este gobierno no podía aceptar que haya una equivalencia entre nazismo y comunismo, porque querría decir lo que es cierto. Y para que diga algo cierto este gobierno, eso es prácticamente imposible. Lo cierto es que como gobierna con comunistas, da igual, podría estar gobernando con nazis. Y es lo mismo, porque está gobernando con un potencial del crimen brutal, que es una amenaza directa para la integridad y la seguridad de los españoles. Y es que el peor peligro que tienen los españoles hoy en día es su gobierno, sin duda. Efectivamente, es imposible pedirle al gobierno que se condene a sí mismo, que era básicamente lo que se le pedía en el Congreso. Con lo cual, pues nada, Germán, vamos a dejarlo aquí esta semana. Volvemos a vernos en 7 días y haremos un repaso de nuevo a las tropelías que nos dejen nuestros amigos. El panorama es tremendo, pero mientras tengamos esto y mientras la resistencia y la reacción de la nación sean las manifestaciones, por muy meritorias que sean, con banderitas en coches, mal vamos. Tenemos realmente que reaccionar con firmeza ante lo que es una amenaza existencial que tiene la nación española ahora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Igualmente, Germán, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por vernos una semana más. Les emplazamos dentro de 7 días aquí en Contra el Eje del Mal. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Muy bien, adiós. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú
que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como estado de alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.